Pues sí, bienvenidas a este encuentro Venus eh, especial. Especial porque justo hace unas semanas, bueno, mientras estaba preparando y leyendo los tránsitos, que algunas de las chicas del club ya lo saben, empecé a ver eh, pues los movimientos que venían y los grandes tránsitos que nos venían y sentí pues esa necesidad de crear un espacio que sea para las que no estáis a diario en el club o en alguno de los espacios, que podamos sentirnos, acompañarnos y también un poco daros ese apoyo o esa visión de lo que estamos viviendo. Y sobre todo porque dentro de lo que es el cambio de todas nosotras, eh, sé que estamos en cambio continuo siempre, siempre hay cositas que nos ayudan a, a entender o a procesar bien lo que estamos viviendo. Entonces, en este encuentro eh, pretendo, o al menos es la idea, haceros llegar un poquito eh, el, el momento del cambio, ¿vale? Y si estáis aquí ahora mismo es porque de alguna manera os ha tocado la palabra, ¿no? De cuando una mujer se está transformando, que son las claves de los momentos que más necesitamos, ¿no? Entonces seguramente estás aquí porque estás viviendo un cambio o lo has vivido o intuyes que viene un cambio, ¿vale? Entonces lo primero decirte que gracias por estar, por unirte hoy aquí a este improvisado encuentro y también darte como la calma de que, bueno, en el cambio estamos todos, ¿sí? O sea, tú, yo, todas las que estamos aquí y muchísimas más que nos vamos sintiendo y acompañando fuera de lo que son las redes también, estamos en constante cambio, porque las mujeres de hoy en día estamos llamadas a eso, ¿no? A un despertar y a cambiar nosotras en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo amamos, ¿no? Y qué queremos hacer, ¿no? Cómo vivimos exactamente. Y todas vivimos lo que se llama un despertar espiritual. ¿Eh? ¿Os suena, verdad, la palabra despertar espiritual? Seguro que sí, en algún momento la habéis escuchado, muy famoso para mí. Bueno, yo lo he adaptado un poco y lo he llamado el despertar de Venus, ¿vale? Porque al final el despertar espiritual pues, se puede entender de muchas maneras, pero el despertar de Venus en sí es la historia de cada mujer que vivimos, ¿no? Es decir, eh, aquello que de alguna manera nos viene a despertar en nuestra vida personal. Y cuando hablo de despertar, pues mira, os voy a poner el ejemplo personal mío, que ustedes ya me conocéis, y bueno, yo prácticamente hace 10 años viví una vida muy distinta, 10, 12, 15 años muy distinta a la que vivo ahora. Y aparentemente desde fuera, ¿no? Todo el mundo podría decir, ostras, mira, tú tienes una vida pues bien, ¿no? Estás feliz, todo te va perfecto, tienes una familia, una carrera, una casa, un trabajo, todo. Pero dentro de mí había algo que decía, ya, pero es que esto no me hace, o sea, no estoy bien, no me hace sentir bien, no estoy donde tengo que estar. Era una cosa como una sensación, ¿no? Interna más que otra cosa. Y ese es el primer momento en el que el despertar aparece, ¿no? El despertar de qué estoy sintiendo, qué es esa vocecita que de alguna manera, sin querer, empezamos a escuchar, ¿vale? Y si estáis aquí, alguna me puede decir, aunque sea con un emoji, si está o ha sentido algo parecido, para que yo vea si soy la única que vive esta situación o en general estamos todas ahí. Alguna que me diga, sí, no, ¿cómo lo ves? Sí, exacto. Es esa vocecita que yo siempre digo de, bueno, todo está bien aparentemente, pero internamente yo me estoy escuchando y algo que me dice que no está bien. ¿Eh? Y a mí me pasó eso hace mucho tiempo y siempre digo que cuando empezamos a escuchar esa voz, pues todo cambia, ¿eh? Porque es el momento preciso en el que paramos y nos escuchamos. Y eso es un poco lo que os quiero transmitir hoy, porque sé que muchas estamos en esas fases y muchas pasamos esta misma fase durante muchos momentos de nuestra vida, ¿sabes? No solo en uno en concreto, sino que continuamente nos paramos a escuchar si estoy bien, esto que estoy viviendo está bien, tengo que cambiar algo, o sea,
hay alguna cosa que no encaja en nosotras, ¿vale? Esa sensación de, bueno, parece que todo va bien, pero yo, pues no, pues no. ¿No? Entonces, es algo que no se puede llegar como a explicar. ¿Eh? Entonces, bueno, os voy a dar en este encuentro hoy un poco esa visión para que de alguna manera entendamos, primero, que no es que seamos rotas, ¿no? No es que nos pasemos el día buscando y entendiendo que nos estamos equivocando, sino que de alguna manera tenemos que validar cuando el interior nuestro nos está diciendo algo, cuando nuestras voces internas nos están diciendo que algo no está bien. ¿Eh? Entonces, el despertar de la mujer de Venus viene cuando realmente nosotras empezamos a escuchar qué es lo que se está moviendo, ¿no? Empezamos a elegir conscientemente muchas de las cosas y dejamos lo que se diría el modo sobrevivir, ¿no? El ir, pues mira, voy haciendo, pero no tengo ningún momento en el que paro y digo, esto realmente es lo que quiero, esto me hace feliz, o porque no he podido poner un límite, o porque no he podido expresarme como yo siento. Ese momento realmente es cuando esa llama interna aparece, ¿eh? Que sería pues lo que en muchos sectores conocemos como el despertar, ¿no? De la diosa también, ¿no? Muchas de vosotras seguro que ya no conocéis la palabra que está muy de moda ahora hoy en día, ¿no? Y yo he trabajado mucho con la diosa, que es ese momento, esa chispa divina dentro que nos habla interiormente, que cuando la escuchamos ya no podemos dejar de aprender. ¿Sí? Es la que Clarissa Pinkola-Estés del libro de Las mujeres que corren con los lobos, no sé si lo conocéis este libro, pero os lo recomiendo para leer en calma, mucha calma. Ella llama al despertar de Venus a recordar la mujer salvaje que hay en nosotros. Y esa mujer salvaje cuando se activa en nosotras, que está en todas nosotras, ¿vale? Tiene tanta ansia por vivir, por surgir, por ser escuchada, que os aconsejo que la escuchéis porque no para hasta que la atendemos, no para porque está en nosotras, en nuestra esencia de mujer, de escuchar esa esencia salvaje que tenemos dentro. Cuando digo salvaje no me refiero a lo que nos dé la gana absolutamente en este mundo, pero sí a ser muy coherentes y a escuchar nuestra propia voz. Entonces, de esto va a tratar hoy un poquito el encuentro de la charla. No sé si conocíais la similitud entre Venus, la diosa, y la mujer salvaje. No sé si la conocéis, pero bueno, os la presento aquí porque creo que es bastante interesante ver que siempre hemos tenido esta vinculación y este símil a lo largo de la historia. Y para que entendáis también por qué Venus, ¿no? Porque no es sobre el planeta Venus, sino que Venus habla de eso, ¿no? De la diosa, de la mujer que de alguna manera despierta y hace que de alguna manera retome su vida. ¿Eh? Bien, sí, os interesa el tema, estupendo, ¿no? Me parece que además es un momento muy, muy oportuno para que si no hemos escuchado hasta ahora nuestra Venus, la hagamos, esa voz interna, y que atendamos básicamente eh, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras pasiones, pero sobre todo que escuchemos realmente, ¿no? Si estamos bien en la vida en la que estamos. Que ahí vamos a ir indagando un poquito más en todo eso y para que podamos un poco entender, ¿no? El concepto del despertar de la Venus y por qué despierta la mujer, ¿vale? Voy a dar un poquito la explicación y como siempre lo visual nos ayuda muchísimo, yo os he puesto aquí, si todas lo veis, una pequeña diapositiva en la que os he puesto en 3 fases un poquito o 3 momentos en los que la mujer puede despertar, ¿no? En el que la Venus resurge o nuestra mujer salvaje ya no se puede ocultar o no se puede apagar. ¿Bien? Dependerá de cada una de nosotras cómo estemos viviendo, que la vamos a sentir, ¿vale? Pero en general pasa en 3 ocasiones, ¿vale? A veces puede pasar en las 3 cosas en la vida durante
¿no? Durante la vida pueden pasar las mismas cosas, ¿no? Pero la primera que yo siento que pasa es que llega un momento en que hay una saturación de rol, ¿vale? Cuando hablo de saturación de rol, hablo de que normalmente las mujeres eh, cogemos roles durante muchos años, ¿vale? Es decir, el primero que cogemos como mujeres es el de la hija correcta, la hija buena, ¿no? El arquetipo de la niña buena, ¿no? ¿Cuántas de vosotras seguro que la identificáis muchísimo, ¿no? Tenemos ese rol de niña buena, la hija correcta, perfecta, la que responde a todo, la que, bueno, pues me han dicho que yo tengo que hacer esto y yo como quiero ser aceptada y seguir con lo que me están dictando, pues yo sigo con ese rol. ¿Vale? Puede ser que tengamos mucho tiempo un rol sostenido que es el de la pareja responsable, ¿no? O el de la pareja que está ahí sosteniendo, sosteniendo por comodidad, ¿no? Son muchos años durante mucho tiempo ese rol. ¿Vale? A veces ya hemos pasado el de la hija, el de la pareja y nos volcamos en el rol de la madre. De la madre, yo solo soy madre, yo solo soy madre, yo solo soy madre. Y luego hay el otro que es el de la eh, profesional, eficiente, exitosa, ¿vale? Que es el otro en el que muchas estamos y a veces pasamos de hija correcta a profesional eficiente, que es el de paso de ser la niña buena, perfecta, correcta, porque es la que me han dicho que tengo que ser, a de golpe la mejor trabajadora y que el trabajo es importante y tengo que cumplir y que no puedo fallar en lo que estoy haciendo de trabajo. ¿Sí? Esos son como los 4 roles así que más destacan en nosotras. No sé si hay más, quizás sí, yo son los que más o menos he ido como observando en todas nosotras que se nos van presentando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando llega un momento en que este rol empieza a no poder sostenerse, ¿vale? Lo primero que notamos en nosotras muchas veces es algo que a veces ni lo vemos, ¿vale? Pero seguro que alguno me va a corroborar que sí, que es el cuerpo. ¿Vale? El primero que empieza a decir, ya no puedo sostener este rol, es el cuerpo. Empieza a mostrarnos cansancio, a veces apatía, a veces enfermedades, ¿no? A veces sensación incluso bueno, o irritabilidad o estar enfadadas, ¿no? O sea, como que el cuerpo ya no sostiene estos roles, ¿vale? Es el primero que nos dice, hey, que nos estás escuchando, que ya tenemos que soltar esto, ¿no? Que ya no somos esto, ¿vale? O no solo somos eso, ¿vale? Entonces ahí es uno de los indicativos en los que, bueno, empieza a mostrarse el rol para, de alguna manera, hablarnos a nosotros. Como siempre digo, el cuerpo es el que más nos habla y el que primero nos muestra cosas que nosotras no hemos escuchado o no hemos visto, y eso seguro que lo podéis comprobar vosotras, no solo me pasa a mí, que muchas veces el cuerpo es el primero que nos avisa y quizá a partir de una edad ya lo escuchas y lo atiendes, pero sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, el cuerpo es algo que, bueno, pues está ahí y va con nosotras, pero no somos conscientes de que él es el que está captando nuestra sensación real de cómo estamos viviendo. ¿Vale? Y no quiere decir ¿no? que de alguna manera esos roles no sean correctos. Es decir, somos hijas, somos parejas, somos madres, somos profesionales, pero el tema es cuando eh, solo me quedo en ese rol. No me acuerdo de que tengo más, de que tengo más vida, de que no solo soy esa madre, no solo soy la hija, no soy solo la pareja, no solo soy la que trabaja. Ese es el problema. Pues este sería uno de los momentos, quizá, en los que una mujer empieza como a despertar, ¿no? Porque tiene esa saturación del rol que lleva y no se da cuenta de que, bueno, pues es que ya no soy nadie. No puedo estar siempre siendo esa mujer o esa persona. Soy mucho más. No soy yo, ¿no? Yo como Silvia soy hija, soy pareja, soy madre, soy profesional, pero soy mucho más que todo eso. ¿Vale? Entonces, cuando yo entiendo que soy mucho más que todo eso, ahí es cuando voy despertando, voy dando espacio también a algo que soy yo y empieza a desaparecer todas esas sensaciones que os he dicho antes de cansancio, de apatía, de brutalidad, ¿no? de sensación de no estar viviendo la vida, ¿no? que realmente te tocaría.
El segundo, digamos, punto que creo que es importante cuando una mujer despierta es cuando, como pongo ahí, la vida cambia antes que el mundo, ¿vale? Y esto os lo explico, por si alguna no lo identifica, que es cuando eh, tu cuerpo te ha ido dando avisos, ¿vale? Eso sí, siempre nos ha dado avisos, no lo hemos escuchado, pero de golpe tu vida cambia. Tu vida cambia con eh, una enfermedad, de golpe, como os decía, una separación que no es venir, un despido de trabajo, una mudanza forzada, a veces una edad, ¿no?, determinada en el sentido de que, bueno, pues toca hacer un cambio. Y ahí es donde, de alguna manera, eh, nuestra vida cambia antes que lo que sería nuestra mente, ¿vale? Sería el momento en el que la vida nos fuerza, nos empuja y nos dice, mira, oye, o cambias o que no hay más. Es como te estamos forzando y empujando totalmente a que tú cambies en este sentido. El tercer punto que siento que es cuando también despertamos como mujer, ¿vale?, sería cuando quizá hemos escuchado que hay una saturación de rol, ¿no?, o que la vida nos está cambiando, pero eh, empezamos a sentir que, ostras, necesito más, necesito disfrutar, necesito vivir, necesito tener como sentido en la vida, ¿no? No solo es trabajar, no solo es ser madre, no solo es ser, ¿no?, sostener todo lo demás, sino que hay algo más que para mí me tiene que dar, ¿no?, esa vidilla que le decimos, ¿no?, esa pasión, ese disfrute y ese goce. Que muchas, cuando hemos sostenido muchísimo estos roles, lo que pasa es que nos hemos olvidado de que venimos a disfrutar. Venimos a disfrutar, chicas, ¿vale? Es el tema, ¿vale? Y muchas de vosotras ya lo sabéis, que lo he hablado muchísimo, sobre todo en talleres y en retiros, que nosotras como mujeres estamos hechas para el disfrute y para el placer, cosa que cuesta de entender porque nuestra vida está más enfocada a producir, rendir y demostrar que no simplemente de recibir, de disfrutar y de sentir. Entonces, serían estos tres momentos en los que, de alguna manera, las mujeres despertamos, ¿eh? Ahora que estáis aquí, alguna de vosotras me puede escribir si se identifica más con el cambio en una saturación de rol, en que la vida le ha forzado a cambiar, o porque simplemente todo parece que está bien, pero le falta la chispita o la vidilla del disfrute y del goce. ¿Cómo lo sentís? A ver qué me vais contando. Judith. Yo creo que es, sí, es todas. Todas, como dice Sí, Alba también, ¿no? tipo, hay un momento que yo creo que es primero por saturación de rol, porque es como la más evidente, que el cuerpo ya te lo dice, pero luego es que yo estoy en constante cambio todo el rato. Me encanta, Sí, y entonces va cambiando según, pues no sé, sí. Bien, por todas. necesidad. Todas, bien. Sí. Fíjate, ¿no? Yo lo que decía antes, ¿no? Al final las mujeres cambiamos constantemente, es nuestra naturaleza. De hecho, en muchas tradiciones, por ejemplo, en la Cábala habla de que la mujer realmente viene a hacer el doble o el triple de trabajo que puede hacer un hombre, porque su cuerpo y su sistema emocional y energético está eh, doblemente preparado para hacer el camino de escucharse, de cambiar, de mejorar. Entenderíamos esto. Aquí también podemos entender porque siempre hay muchas más mujeres eh, en espacios en los que nos escuchamos, intentamos comprendernos mejor, ¿no? Este crecimiento personal siempre hay muchas más mujeres, ¿no? Pues la explicación viene a ser esa. Nosotros estamos en cambio constante y en evolución constante porque somos el receptor de la luz, de todo lo que se mueve, no estamos hechos para recibir, como decía antes,
pero de alguna manera la historia o nuestra vida nos empieza a programar a que no empecemos desde ahí, sino desde otro lugar, ¿no? Por eso tiene que haber este punto de despertar, ¿no? De nosotras, para que hagamos un cambio interno y que dejemos de ir por la vida como, así como puedes sin cabeza y sin rumbo, y digamos, oye, voy a parar y voy a escucharme, ¿no? Y el principio de Venus es este, para y escucha. Y cuando te escuches, entonces podrás tomar decisiones, ¿vale? El tema es que a veces, pues, la vida es en sí la que nos para, ¿no? Nos para, pues, a veces con un accidente o con un trabajo que nos fuerza a estar en casa o cualquier situación que nos dice una enfermedad, ¿no? Y nos dice, para y escúchate, porque no somos capaces de hacerlo por, por naturaleza como algo normal. Entonces, pues, en general, pasamos por todas en la vida, eh, porque de alguna manera es el camino. Entonces, bueno, antes de seguir, para entrar en la siguiente fase de lo que es este encuentro, que vamos a hablar un poquito de los momentos en los que se nos activa este cambio, también desde el modo astrológico, os voy a dejar una pregunta como reflexión, ¿vale? Un poco para avanzar en el siguiente paso, ¿vale? Y es, bueno, que primero pares un momento, que ya lo estarás haciendo seguro, porque eso pretende este encuentro, ¿vale? Pero sí que te diría esta pregunta, ¿no? Que en qué espacio, en qué área de tu vida sientes que se está saliendo este despertar ahora, ¿no? O sea, hay un momento, un espacio, un área en tu vida, o toda, ¿no? Que está sintiendo que ya no encaja ella. Simplemente te la dejo ahí como pregunta para que tú reflexiones, bueno, pues, en qué área de mi vida ahora mismo ya no estoy encajando. Puede ser en mi trabajo, en mi familia, incluso en mí, en mi manera de pensar, de todo, pero en qué área, ¿no? Ahí la dejamos, chicas, a ver cómo, cómo suena esa frase en nosotras, porque necesitamos hacernos preguntas para poder avanzar. Yo siempre hago muchas preguntas, ya lo sabéis, en los encuentros, pero es que si no nos hacemos preguntas, no nos escuchan. Y es algo que no nos gusta, ¿vale? En general, no nos gusta que nos pregunten y que nos cuestionen, porque cuando a una le preguntan y a una le cuestionan, eh, inmediatamente nos invitan a romper nuestra caja de creencias, ¿no? Nuestro campo de creencias. Y si nosotras estamos encerradas en no querer avanzar, y alguien viene y nos suelta una pregunta, que eso nos va a cuestionar pues, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y por qué esto no lo estoy cambiando. ¿No? Si nos hacemos esa pregunta, corremos el riesgo de cambiar. Entonces, muchas veces pasamos por etapas en las que no queremos escuchar o no nos queremos escuchar. Y tampoco queremos escuchar a gente que nos haga preguntas. Pero es inevitable para mí, en estos espacios en los que hablo, el que nos preguntemos cosas, ¿no? Y que nosotros que estamos ya en este entorno también hagamos preguntas a los demás. Es decir, en vez de decirles qué tienen que hacer, que es algo que a veces se nos da muy bien, ¿vale? Pues en vez de decirles, mira, pues esto te conviene, esto te iría bien, o ¿por qué no haces esto? En vez de hacer eso, ¿por qué no les preguntamos? En vez de decir, ¿y a ti qué te apetecía? ¿Y estás a gusto ahí? O sea, más desde la indagación a la persona que no desde el cambia tú mismo. O te digo cómo tienes que hacer las cosas. ¿Vale? Porque al final cada uno de nosotros sabe cómo tiene que hacer las cosas y qué manera tiene que cambiar. ¿Sí? Así que bueno, de lanzada esta pregunta, voy a daros también otro momento clave, ¿vale? Que es los momentos en los que para nosotras se pueden activar estos cambios, ¿vale? Porque como decía Judith, estamos en constante cambio, ¿vale? Pero hay momentos en los que se marcan muchísimo más, ¿vale? Ya sabéis que astrológicamente, además, si tenemos nuestra carta astral, podemos ir a ver exactamente los movimientos que se nos están presentando, pero si no lo tenemos, o si queremos entender también los movimientos que se están activando a personas a nuestro alrededor, podemos ir a buscar estos momentos como más precisos en general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre que hay un movimiento como este, a la gente
nos mueve, ¿vale? Nos mueve. El primero es el que pasa, ¿vale? Cuando estamos en la etapa de los 27-30 años, que es nuestro primer retorno de Saturno. Y aquí es un primer ajuste que yo llamo de lo que es nuestra vida, de nuestra identidad, ¿vale? Es el primer momento en nuestra vida en el que nos dicen, hey, para. Y a veces te paran a la puerta. A mí, entre los 27 y 30 años, me despidieron de mi trabajo de que llevaba 6 años casi con una ansiedad tremenda y yo no era capaz de dejarlo. Pues en ese momento pasó algo externo que vino a cambiarme a mí, ¿vale? Y fue el momento de, no ves, Silvia, que no estás bien y no eres capaz de dejar eso por miedo. Entonces ahí fue un primer momento de cambio vital en mi vida y os animo a que apuntéis esta fecha en vuestra vida para ver si realmente en estos años aproximadamente vivisteis uno de los primeros cambios que nos activa, ¿vale? Luego tenemos el segundo momento, que es de los 35 a los 42, ¿vale? Que es lo que se conoce en la astrología la etapa Júpiter, ¿vale? Que es para mí la etapa en la que entramos en la crisis existencial más profunda, que es esa de, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿No? Un poco lo que hablábamos con el cambio de rol. Es el primer momento que yo creo que te das cuenta de que has sostenido roles que no deberías o que no te estaban haciendo verte a ti, ¿no? Que te has olvidado de quién eres tú. Ese es el punto en el que, bueno, pero ¿quién soy yo? O sea, con 35 años no estoy bien y no soy feliz y dónde estoy y qué me gusta y por qué me siento así, ¿no? Porque no tengo todo aparentemente, pero no estoy bien, ¿vale? Es el momento en el que nos planteamos una revisión de vida a fondo, ¿vale? Sería el momento en el que se llama el despertar femenino profundo y real, ¿vale? Es ese momento, esa etapa en la que realmente nos damos cuenta de que tenemos que cambiar, ¿eh? De que nuestra vida no está siendo, no la estamos viviendo en coherencia, ¿vale? No la estamos viviendo desde una realidad que es el yo me siento bien, coherente con lo que siento, con lo que pienso, con lo que vivo, con lo que digo, ¿sí? Y ahí pues es el gran momento de, uf, ¿no? De grandes crisis, grandes noches oscuras del año, ¿eh? Algunas por aquí de la etapa que he dicho 27-30 o 35-42, si me lo vais diciendo me ayudará a saber cuántas estamos ahí, aunque en general solemos estar entre las etapas de 35-42, que son las más fuertes. ¿Sí? Sí, Melanie, etapa 35-42. Ahí está, Larva también. Suelen ser las etapas de mayor cuestionamiento y de mayor crisis de sentido. Luego tenemos las etapas de eclipse, que la he puesto ahí, Mari Carmen entre los 42 y 49, que es otra etapa ahí añadida. Fíjate que no la he puesto aquí, porque normalmente esta etapa de los 42 y 49 es una etapa en la que no deberíamos tener cambios, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vida nos tiene que haber dado ya muchos avisos entre los 35 y los 42, que quizá no hemos escuchado o quizá no hemos sabido ver o no hemos sabido aprovechar. Entonces, en los 42, 49 es como, bueno, ahora sí, que tienes que ponerte como a hincar codos y ponerte manos a la obra porque no podemos dejar de pasar esta etapa sin los cambios previos, ¿vale? Normalmente los 35-42 suelen ser como muy estar perdidos, pero bueno, voy tomando decisiones que me mueven y los 42-49, pues mira, ya no me queda más remedio, es que tengo que hacer esto, sí o sí, y voy avanzando, ¿vale? Desde otra madurez y desde algo muy forzado. ¿Vale? Luego tenemos las etapas de eclipses, como os decía, que esto sucede durante toda nuestra vida, ¿vale? Ahora sabéis que estamos en eclipses, yo siempre hablo mucho de los eclipses porque para mí están muy vinculados a movimientos y cambios súper evidentes y que vivimos sí o sí. Hay eclipses que los marcan más o marcan menos, esto ya sabéis que depende de cada una de nuestra carta, que marcará mucho más, pero suelen ser momentos que también sentimos como que la vida nos mueve, nos hace plantearnos y tomar el camino. Y muchas veces en eclipses nosotros no decidimos, sino que es como que
el movimiento bien externo y siempre tenemos que ir tomando, como digo yo, la dirección, el camino, coger la mano y tomar las oportunidades o las cosas que están pasando sin cuestionar mucho, ¿vale? Nos recolocan mucho en nuestra misión más personal y más de alma, ¿okay? Y luego tenemos la etapa de los 49 años, que esta para mí sería la etapa en la que nos cruzamos con nuestras heridas reales, ¿sí? Son momentos que normalmente con las mujeres a las que acompaño suelen ser esas etapas de enfrentarte realmente con tu herida, ¿sí? Enfrentarte me refiero a darte cuenta de que esas heridas van a estar, o sea, no las vamos a poder eh, curar ni sanar, porque eso no es real, ¿no? Sino que hay que integrar, porque son parte de quienes somos, ¿no? O sea, esa herida de, pues, no sentirme vista o de, no, cualquiera de las que tengamos, es el momento en el que nos tenemos que dar cuenta de que o integramos eso o no podemos seguir avanzando. Y muchas veces me encuentro en esta etapa como tres con mucho dolor incluso físico, porque realmente la herida se siente hasta física. Y luego tenemos la etapa de los 58-60, que aquí vendría a ser este segundo retorno de Saturno, que ya con todo lo que os he dicho, si en todas estas etapas anteriores no hemos hecho nada, ¿cómo creéis que se puede sentar estas etapas? Bastante durillas, ¿no? O sea, es como que si no has hecho caso en todos estos años en los que ha habido momentos que te activaban el cambio en tu vida, eh, lo que queda es quizás demasiada dureza en el momento en el que se plantean ahora las situaciones. Es decir, se puede sentir eh, como muy sobrio, muy triste, muy duro el que en estos momentos me dé cuenta de que me he hecho cambios en mi vida. Entonces ahí, ojalá que ninguna de nosotras lleguemos a esos momentos en los que, ostras, no he hecho nada. No, sí que he ido haciendo cambios porque realmente es el momento en el que yo sentía que tocaba hacer esos cambios. Entonces, bueno, hay etapas en la vida donde el cambio no es opcional, como os decía antes, sino que es más bien un cambio que nuestra alma tiene como escrito, ¿vale? Como que tiene pactado que tengamos que hacer eso. En realidad estos momentos para mí son como portales de conciencia, ¿vale? Simplemente entendemos que se van activando todos estos momentos, ¿vale? Eh, bueno, momentos de cambios, ¿vale? Que os lo quería poner aquí para que entendamos que si alguno de estos momentos son los que estamos transitando, pues que sepamos que estamos en cambio, obviamente, ¿sí? Y en cada etapa, pues siento que hay unas preguntas, ¿no? Como claves eh, que cada mujer se pregunta o que va a revisar en su vida en el momento del cambio, que es lo que os quería hablar exactamente hoy en este encuentro, ¿no? Las claves eh, de una mujer en cambio, ¿vale? Que son tres para mí, ¿vale? Que siempre son revisables y cuestionables porque ya sabéis que bueno, cada persona es un mundo, pero después de toda la experiencia personal y todo lo que llevo como trabajando y también desde la parte psicológica, sé que se plantean como tres claves importantes en cualquier momento de cambio de nuestra vida, que puede ser, como decíamos antes, constantemente, ¿vale? El primero es el quién soy, ¿no? ¿Quién soy ahora? Porque la mayoría de mujeres no se preguntan quién soy durante la vida. Seguramente tenemos personas a nuestro alrededor que no se preguntan las cosas, como no se preguntan, simplemente funcionan, se cumplen, resuelven, ¿no? No se escuchan, ¿vale? Pero nosotras nos escuchamos, por eso estamos aquí. Y bueno, este tipo de personas o nosotras cuando hemos estado en momentos en los que no nos hemos escuchado, lo que hemos es construido versiones de nosotras para sobrevivir, ¿vale? Bien sea la responsable, como podríamos decir antes, fuerte, la que no molesta, la que puede con todo, ¿vale? La que no sabe pedir ayuda, la que, bueno, siempre está resolviendo, ¿no? O simplemente la que no sabe hacer nada y es como que la que se siente vulnerable o débil. Cada una tiene un rol.
porque aquí no estamos hablando de un rol en concreto, sino como que construimos esas versiones, ¿vale? Y esas versiones que van muy ligadas a los roles que decíamos antes, dejan de sostenerse, ¿vale? Dejan de tener fuerza, ¿vale? Se sostienen hasta que no se pueden más, hasta que llega un momento que dices, ya está, no puedo sostener este rol, porque, como decíamos antes, mi cuerpo me está gritando, o tengo conflictos en mi entorno, con mi familia, con mi pareja, en mi trabajo, ¿vale? El conflicto empieza cuando seguimos pues esa identidad antigua, ¿vale? Mientras la vida, yo creo que nos está pidiendo que nos actualicemos, ¿no? Como el móvil, actualízate, es decir, que esto es una actualización constante, no te puedes quedar con tu versión de los 20 años y tienes 40, ¿no? O sea, es que bueno, pues no entra dentro de ningún concepto, ¿eh? Pero nosotros como humanas lo queremos cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque las creencias siempre nos vinculan a quién hemos sido, ¿vale? Muchas veces cuando hablamos de cambios, lo que nos duele muchas veces es soltar la idea que teníamos de antes. O sea, cuando pasamos una etapa, sobre todo, de mucho cambio y hemos hecho muchas muertes y renaceres, el paso final es el despedirnos de aquella mujer, de aquella niña o de aquella versión nuestra. Y eso muchas veces no es fácil, porque tiene vinculado muchas experiencias que para nosotros fueron importantes. Me recuerdo una etapa mía en la que tenía que despedir a una Silvia que había pasado muchas cosas y que me había divertido mucho y que había tenido muchas experiencias. Entonces, tienes que despedir a esa. Y eso es lo que de alguna manera nos ancla a que no podamos seguir avanzando y seguir cambiando. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Entender quién soy, rompiendo nuestras creencias, ¿no? Creencias que seguimos sosteniendo de alguna manera, ¿no? En lo que os decía, ¿no? Entonces, la primera cuestión es quién soy ahora, cómo rompo esas creencias, ¿no? Creencias de que puedo sola, eh, pues primero están los demás, o yo ya no estoy para cambiar, esta frase me encanta, es que ya no tengo la edad para cambiar. ¿No? Son ideas que no se cuestionan y muchas veces es como que vamos avanzando. Pero muchas mujeres no viven desde lo que sienten, sino desde lo que creen que toca aceptar, ¿vale? Y como os decía antes, pues el cuerpo es el que primero nos dice, ya está, ¿okay? Empieza a romper el rol que ya no te representa, ni de la cuidadora, ni de la hija, ni de la pareja maravillosa, ni de la comprensiva, ni de la que siempre se porta bien, la que no se equivoca, o sea, cualquier rol que hayas obtenido, pues no es que sea malo, sino que tienes que ir soltándolo, porque no eres tú solo eso, sino eres muchísimas cosas más. Entonces, cuestionarse es importante. Y saber quién soy ahora es el primer punto de cuando uno está cambiando, es como, vale, pero ahora quién soy en este momento de mi vida. O sea, si ahora mismo estamos aquí todas es porque de alguna manera estamos cambiando, ¿no? Entonces, ¿quién soy ahora y quién no soy? Es importante, ¿no? Ya no soy todas estas que he dicho antes. Entonces, tengo que ser consciente porque a lo mejor me estoy como anclando a esas versiones mías y por eso el cambio no lo abrazo, no lo cambio, no soy capaz de dar pasos. Estoy en el trabajo y quiero hacer otro trabajo, pero yo no soy capaz de cambiar. Claro, es que como toda la vida he sido esto, ¿y ahora qué? Pues suéltalo, puedes cambiar. Esa es la buena noticia. Puedes ser lo que quieras. ¿Por qué? Porque no le das explicaciones a nadie, ¿no? Solo a ti mismo. Entonces, si no estás cambiando, es porque muchísimas veces eh, o bien no tienes el apoyo o bien sigues anclada a el que dirán, el que pensarán y sobre todo a la inseguridad de creerte que puedes ser otra cosa que no es la que hasta ahora tú creías, ¿vale? Entonces, conocerse es importantísimo, ¿vale? Conocerse es escucharse, es elegirse, preguntarse, como os he dicho antes. Es llegar a ir a la búsqueda real de quiénes somos, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería un primer paso que sería de escucharnos, el de entendernos y de, bueno, que de alguna una manera la primera pregunta de quién soy ahora no puede pasar sin avanzar. Entonces, cuando empezamos a cambiar por dentro, pues no, la primera vez son sensaciones raras, ¿vale? Porque es como que me siento como que no estoy segura, ya no soy la de antes, ya no soy la segura que todo el mundo espera, pues ahí pasamos eso, ¿eh? La segunda clave obvia, que yo creo que es algo que
que todos aprendemos es el entender nuestras emociones. ¿Vale? El entenderlas, el aprender a sostenernos emocionalmente, ¿vale? Porque una cosa es entender qué emoción es cada cosa, pero es sostener emocionalmente, ¿vale? Es decir, cuando estoy triste, me escucho o me invalido, cuando me enfado, exploto o me callo, cuando me siento vacía, ¿qué hago? ¿Me lleno de cosas o simplemente me sé acompañar? ¿Vale? Una mujer cuando despierta, pues como siempre es plana, se da cuenta de que somos cíclicas y de que hay momentos en los que, bueno, pues estoy bien, o tengo esta sensación, o tengo otra, pero sé lo que necesito en cada momento y me lo empiezo a dar y no lo reclamo. Esto sería lo primero. Lo segundo, hacerte cargo de las heridas que te plantea la vida. Las emociones es clave entender que si yo no conozco mi historia, si yo no conozco de dónde vienen mis heridas, ni cuáles son mis heridas básicas. O sea, a este momento de nuestra vida, o sea, si nosotros estamos en la mitad de la vida, tenemos que saber ya cuáles son nuestras heridas, como mínimo, ¿vale? Y a partir de los 42, aprender a sostenernos es imprescindible. Ya damos un poco de margen porque hasta los 30 más o menos podemos tener un poco de margen y no saberlo hacer 100%, pero con estas edades, estas franjas, es básico entender, pues eso, ¿no? ¿Qué vidas tengo? ¿Cómo veces tengo? ¿Para qué? Pues para que no digamos desde la herida, ¿vale? Para que nos hagamos responsables de ella, para que dejemos de culpar a los demás de lo que nos está pasando, ¿no? Y entendernos desde el lugar en el que, de dónde viene mi miedo, o por qué me cuesta poner límites, o por qué me engancho en qué situaciones, ¿no? O por qué me exijo tanto en otras. O sea, todo tiene que ver con una herida nuestra, ¿no? Entonces, entender nuestras emociones implica entender dónde está nuestra herida y saber sostenernos en la herida, identificarla. Y en el sentido de identificarla, también es identificarla para que cuando algo me pase no pueda decirle a los demás, es que claro, mira lo que me has hecho, es que es por tu culpa, es que siempre es eso. No, no, que soy yo la que me hago responsable, poner un límite para que no toque mi herida, ¿vale? O sé que es mi herida, entonces a veces pues todavía no sé sostenerla, pero sé que está ahí. Pues ahí es donde de alguna manera es importante entender y empezar a hacerse cargo de eso, porque es el importante si queremos hacer cambios, ¿no? Si queremos cambiar de vida, si por ejemplo se trata del cambio de relaciones y no somos capaces de saber todavía dónde está nuestro patrón emocional eh, en relación o cómo yo interpreto el amor, o dónde están mis heridas, o cómo yo me sostengo emocionalmente, voy a seguir repitiendo el mismo tipo de emociones. O voy a seguir echando la culpa a la otra persona de que la relación no funciona, cuando en realidad soy yo la que no he hecho el trabajo de entenderme, de comprenderme y de hacerme cargo para yo luego transmitir mis necesidades, transmitir mis límites y saber cambiar cuando algo no funciona. Bien, ¿verdad? El tema emocional siempre es como bastante, bastante intenso. Yo siento que las mujeres en el momento de cambio o de despertar eh, empezamos a sentir muchísimo más. Empezamos a darnos el espacio de sentir, que duele porque es muy doloroso, pero en el momento en el que nos empezamos a sentir, hay otro principio que es el de ya no me abandono. Después me abandono, sé sostenerme, sé estar presente para mí. Entonces, el trabajo no es bloquear la emoción, eliminarla, o, bueno, como le llamamos hoy en día, gestión de la emoción, perdón, pero es así, o sea, no sé, la emoción no la voy a gestionar, la voy a sentir. Lo que voy a hacer es habitarla, es aprender a sostenerme en la emoción sin perderme dentro o sin rechazarla o echándola afuera. Es decir, aprendo a sostener y habitar la emoción sin perderla. Ese sería como el segundo paso, la segunda clave que veo y siento importante cuando estamos en cambio. Y si queremos afrontar un cambio, es necesario entendernos, porque
el cambio va a ir implícito por un detonante de nuestras emociones y de nuestras heridas. Es decir, si el cambio es porque yo quiero hacer un trabajo nuevo, es que van a salir mis heridas, ¿vale? Van a salir mis inseguridades. Y todo esto, la clave es las emociones, entenderlo, sostenerlo. Porque me van a salir, no se pueden eliminar, pero en el momento en que a mí me salen, yo aprendo a sostener. Si estamos hablando de conflictos de familiares, lo mismo. O sea, aprendo a sostenerme ahí, porque si yo quiero cambiar el rol que tenemos en la familia, primero tengo que saber por qué salto de esa manera, o por qué me duele esto, por qué tengo esa herida bien identificada y también he aprendido a sostenerme y a ponerme en Bueno, y la tercera clave, para no enrollarme mucho más, sería para mí la que la mayoría de nosotras no acabamos de entender, no acabamos de encontrar, no sabemos poner, y cuando la encontramos nos quedamos de sí, pero no, no avanzo, me quedo como en bucle. Que es como encontrar el sentido, el propósito, mi misión de por qué estoy en esta vida. Decirme por aquí rápido cuántas de vosotras tenéis muy clara vuestra misión y propósito en esta vida. Sí, no, decirme no, ni idea, sí, muchos. ¿No? Pues ahí está, Regulín, Alba, bien, sí, ahí va, hay ni idea, bueno, genial. Esas suelen ser las más o menos yo, pero desde los casi 40, genial, Mariana, porque es ahí donde entendemos el propósito real y el sentido de la vida. A partir de los 40 entendemos que parece que va por ahí, ¿vale? En general el sentido y el propósito de nuestra vida no tiene que ser algo como grandioso, ¿vale? Porque lo primero que esperamos es, cuando tengo que venir aquí a salvar al mundo, ¿no? Vamos a ser como, debe ser así como importantísimo, ¿no? No, ¿vale? Lo primero es darnos cuenta de que nuestra misión y nuestro propósito tiene que ver con algo mucho más sencillo y, y básico, ¿vale? Desde ahí, luego nos vamos a ir moviendo en si esto se va a hacer grande o se va a hacer pequeño. O sea, no es salvar el mundo, ¿vale? Es vivir acorde a quien tú eres. Y esto no es fácil, porque como primero tenemos que saber quién soy y luego darme cuenta de si mis emociones me están dejando ver, pues ahí es donde muchas veces nos perdemos. Pero cuando una mujer realmente no sigue el propósito o el sentido, es muy fácil que acabe viviendo la vida de otros. Porque como no tiene ni idea, pues, bueno, mira, pues digo lo que mis padres dicen, o vivo en función de mi pareja, o vivo en función de los ideales que más o menos tiene la sociedad. ¿No? Ese sería un poco el indicativo de cuando no nos escuchamos y no tenemos ni idea de cuál es nuestro propósito. Porque es muy fácil, pues no tengo ni idea, pues bueno, me dicen que yo tengo que hacer esto, ¿no? Y pues, voy por ahí. Pero como decía antes, cuando seguimos estos caminos, no es nuestro camino, y en nuestro lugar, pues la vida nos dice, o sea, si me dice estoy bien, si me discuto, estoy mal, o sea, que son señales muy evidentes, ¿vale? Pero hay personas que tenemos más aguante y otros que tenemos menos, ¿no? Y hay gente que aguanta y sostiene, aunque no sepa que no es ahí, y hay otros que a los 5 minutos dicen, uy, esto no es mío y le digo, ¿vale? Aquí depende de cada una cómo maneje su fuego, ¿vale? Pero sí que, bueno, el sentido sería este, darme cuenta de que si no estoy en mi lugar, pues estoy viviendo la de mi entorno, la que me dicen, pues, la de otros, es mucho más fácil por otro que pensar. Porque no me tengo que gestionar, porque no tengo que saber quién soy. Entonces, bueno, pues voy haciendo ahí, ¿no? Pero eso tiene los 10%, ¿vale? Porque es como que me empieza a pasar una factura, sobre todo en entornos en los que sentir mal, en estar irritables, enfadadas, como que vas perdiendo la chispa, ¿no? Y muchas personas a veces confunden, eh, pues, lo que sería la sensación de depresión o tristeza
con una falta de sentido o propósito en la vida. Y como decía, no tiene que ser nada de salvar el mundo, sino que algo que te mueva. Yo aquí siempre recomiendo varias cosas, pero una que es leer un libro que, si no lo conocéis, es En busca del sentido, que es Víctor Tal, creo que es, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, si alguna le interesa, se lo puedo pasar o recomendar, que habla muy bien de que el propósito a veces es, o el sentido que te mantiene, es algo que no responde a tu propia vida, ¿no? O algo como muy evidente, sino que es algo como muy simple y sencillo. Porque el propósito es, pues, no sé, vivir tu vida como tú sientes, ¿no? A veces es ser madre, a veces es ser una buena hija, y no buena hija, entre comillas, de ser una buena que responde a todo, sino como que ser muy coherente con lo que eres. A veces es simplemente, bueno, pequeñas cosas como pues algo que nos llame mucho, nos identifique mucho. ¿No? Ahí es donde siento que muchas de nosotras nos perdemos. ¿Vale? Digo muchas porque en general a nosotros esto no nos suele pasar. En general, ¿vale? Tienen más eh, vía o más eh, preparación desde pequeños a enfocarse en lo que les gusta, en lo que les apasiona. ¿Vale? Nosotras, como decía antes, estamos más desde el enfoque a, bueno, un rol y luego, si acaso, si te sobra tiempo, haces lo que te apetece. ¿Vale? Entonces, eso es un hándicap con el que tenemos que vivir y darle la vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿de qué maneras podemos trabajar el sentido y la misión o el propósito? De muchas, ¿vale? Obviamente, si conocemos nuestra carta astral es mucho más fácil, porque podemos ir a buscar en concreto eh, qué es lo que el alma viene a aprender, qué es aquello que me da sentido, qué es aquello que me identifica, ¿no? Cuáles son mis dones, mis talentos, luego tendríamos esa exploración. Si no los tengo, pues lo primero es indagar en tres capas, que serían identificar mis dones, ¿no? Mis dones no mágicos, ¿vale? Sino los dones básicos, como podemos tener muchas, que es, pues, no sé, escuchar, crear, organizar, acompañar, comunicar, eh, sostener procesos, escribir, eh, cocinar, enseñar, que salen muchísimos, ¿no? O sea, muchas mujeres tenemos esos talentos dormidos porque de alguna manera no se han valorado como talentos, ¿vale? Simplemente son como, bueno, pues cosas que tienes que tener, ¿vale? Entonces, primero es identificar qué talentos, o sea, qué dones tenemos para poder eh, validarnos en nosotras en esos talentos, en esos dones, ¿vale? Aquí os dejo una lista rápida de tareas para hacer en encontrar nuestro sentido y propósito, que sería primero identificar mis dones, ¿vale? Es decir, naciste para llevarlos a cabo, siempre lo digo, los dones se nos dan para usarlos, chicas, o para decir, uy, qué bueno hacer esto y no lo paga, ¿vale? Sino que se nos dan porque tenemos que usar, tenemos que ser canal para llevar a cabo sus dones, que para eso estamos, no para estar aquí como colgarnos medallitas de, mira, sí, que a mí se me da muy bien pintar, ¿qué haces? Pintas, no, se me da muy bien escuchar, pero bueno, lo usas, no, me da muy bien comunicar, lo estás usando. Esas son las maneras en las que tenemos que llevar a cabo primero nuestros dones, porque nos van a ir conectando con el sentido. Y luego los talentos, ¿vale? Los talentos es algo que hacemos con naturalidad, que muchas veces acabamos como haciendo como que, bueno, minimizándolos, ¿no? Es como, bueno, pues es que es normal, ¿no? Yo muchas veces cuando hago una lectura con alumnas, se les digo, mira, tienes estos talentos que son innatos, ¿no? Pues es que mucho toda la vida, pues por eso, ¿no? Esto no lo hace cualquiera, ¿no? O sea, es como que, bueno, están en ti, ¿no? Los talentos normalmente son cosas que damos como muy por hecho, ¿vale? Talentos en el sentido que a veces son muy sencillos, pero para otras personas cuestan horror. Entonces ahí también escribe tus talentos, indaga en tus talentos, ¿vale? Sé, o sea,
ponte orgullosa de lo que eres, o sea, quita un poco la humildad en este espacio y ves a buscar aquellos talentos, cosas que tú has llegado a hacer que digas, esto no lo hace cualquiera. Y puede ser eh, simplemente cosas como muy normales y muy sencillas. No tenemos que ir a buscar, como decía antes, cosas que vayan a salvar al mundo. ¿No? O sea, a partir de ahí ya, si estuviéramos en eso, ya tendríamos muy claro qué es lo que deberíamos hacer, pero como algunas todavía estamos puliéndonos, pues que sepamos que tiene que ir muy vinculado a esto. Y luego lo último importante en, este, en estas tres fases sería conocer mis dones, ¿no? Hacerme una buena indagación en mis talentos naturales, saber cuáles son mis talentos naturales. Eh, Luego descubrir lo que me gusta. ¿Vale? Lo que me gusta es qué me gusta en mi vida. Me gustan las cosas, pues, no sé, pues a lo mejor me gusta coser, a lo mejor me gusta ir a la naturaleza, a lo mejor me gusta viajar, a lo mejor a mí me gusta lo que sea que te guste. Eh, es a explorarlo también. ¿Vale? Tienen que ser estas tres patas que tengamos que tener como alineadas. A mí me gusta ayudar, a mí me gusta sentirme útil. O sea, cualquier cosa que tú digas que me guste, me hace sentir bien, eso ponlo también ¿no? En esas columnitas de qué es lo que podemos encajar en nosotras. ¿Vale? Y lo más importante para saber si el sentido y el propósito que estoy llevando a cabo es ponerlo al servicio, no esconderlo. ¿Vale? Y aquí muchas veces entran algunos miedos, ¿no? Miedo pues, a equivocarme, a decepcionar, a que me gustarán ahora que hago esto, ¿no? O simplemente a cambiar, como decíamos, ¿no? En todo el proceso. Y muchas veces es como, ¿y si cambio esto, qué pasa? Entonces, bueno, el propósito realmente no empieza cuando lo sabes todo, pero sí que empieza cuando de alguna manera te atreves a ayudar, a escucharte y a decir, wow, es que puedo hacer esto. Sé que hay algo más en mí que puedo hacer. No, no desde tenerlo todo como definido y explicado y concreto, sino saber más o menos que esas bases las estoy cumpliendo. Y estas serían un poco las tres claves que para mí en estos años y en todo lo que voy viendo, que todas las mujeres vamos pasando por fases, tenemos que tener claro. ¿Vale? Y cada vez que la vida nos presenta un cambio, se nos van a mover estas tres partes. Se nos van a mover nuestras creencias. ¿Quién soy ahora? ¿Qué rol tengo? ¿Cuál es el que tengo que soltar? ¿Cómo están mis emociones? ¿No? O sea, ¿me estoy haciendo cargo o todavía no tengo idea o no, todavía no tengo claro qué roles y patrones emocionales tengo, cuáles son mis heridas? Y luego lo otro sería bueno, mi sentido del propósito de vida, lo estoy cumpliendo. Este sería el tercer punto que creo que de alguna manera nos ayuda un poco a encajar básicamente las tres claves del cambio. Y dicho esto, no sé las que estamos aquí, si alguna quiere ir compartiéndome y abrir eh, cámara, eh, si me podéis decir si en vuestro momento, en vuestra situación actual, en los momentos en los que habéis sentido cambios, eh, habéis notado que hay que revisar estos tres puntos, estas tres claves, me digáis a ver cómo lo veréis, cómo lo sentís, o algún mensajito escrito también, si alguna no quiere abrir cámara, que me diga si le ha pasado o no le ha pasado. Hola, Oh, ¿se me bueno, oye? Estoy aquí acompañada con Otto comiéndose mi péndulo. Bueno, ¿Cómo los viven los cambios, Alba? nada, yo pues que sería demasiada información, así que pues, solo darte las gracias. Ya con la primera pregunta ya me ha hecho clic la cabeza porque es lo que tú comentas, igual que en las sesiones individuales, que se trata más de abrir melones y hacer preguntas que de decir lo que hay que hacer. Y solo con pensar en quién soy, si, bueno, si me siento identificada con quién creo que soy en este momento, ya me ha dado para mucho pensar. Y yo creo que estoy bastante en el punto 3 ahora, en el de encontrar
más que el propósito, que a veces es eso, que queremos como cosas grandilocuentes y no es en pequeñito, si lo pienso en pequeñito lo tengo más o menos claro, igual es cambiar un poco la forma en la que lo llevo a cabo, pues un poco por el tema de la maternidad y el hecho de reinventarme pues para priorizar ahora la familia y no tanto el producir, estar tantas horas fuera de casa y así. Entonces tengo que darle forma un poco a eso, al propósito, pero otra forma de hacerlo llegar a la gente. Y gracias, Silvia. Así, Alba, así es. Pensando en pequeñito, muchas veces avanzamos mucho más, ¿no? A veces tenemos los cambios a veces nos bloquea porque es como que queremos el resultado, ¿no? Y queremos ver ya el cambio, ¿no? Como queremos, entonces, bueno, pensar en pequeñito, lo que tenemos a nuestro alcance y si lo estamos llevando a cabo, también nos da como más realidad de lo que decimos. Gracias por compartir nada. ¿Alguna más que quiera compartir? Sin miedos. Bueno, pues dejamos ahí si no queréis compartir, no pasa nada. Es un encuentro para abrir un poquito el melón del cambio, que pues, como en esa frase como final, ¿no? El despertar no suele ser un momento bonito, eh, pero es un proceso incómodo cuando yo creo que lo hacemos sola, ¿no? Porque es como que no sabemos, no sabemos para dónde ir, si nos estamos equivocando, si solo me pasa a mí, todo el mundo está bien, menos yo, todo el mundo tiene sentido y tiene propósito, a todo el mundo le va bien, menos a mí, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que bueno, realmente es un proceso que vivimos todos como, todas como mujeres y que vamos eh, cambiando constantemente y que, como os decía, muchas veces no es encontrar las respuestas, sino hacernos mejores preguntas en eso, ¿no? En si estoy sintiendo bien, si estoy, bueno, llevando una vida que me representa. Creo que las cosas como que cambian y pienso que estas preguntas las podemos trasladar también a los demás, aparte de a nosotras mismas, para que el cambio también se vea que es real en todos los demás. Así que, bueno, si queréis compartirme antes de cerrar con una palabra, aunque sea por escrito, cómo sentís este mensaje del cambio en vosotras, si lo sentís como real o algo que no para nada es para vosotras. Daremos como cerrado el encuentro con claridad, muy bien. Son momentos de cambio, gracias Sonia, de claridad. Este era el propósito del encuentro, que sepamos que estamos viviendo cambios reales, porque al final es lo que Claridad también dice, es lo que el 2026 nos está presentando en general para todos, porque como os decía antes, el momento de eclipse son grandes cambios, pero sabiendo que esto es una constante en nosotras y de que pasando esas tres claves y revisándolas siempre que tengamos un momento de crisis, de no entender qué está pasando, para mí es importante porque nos da otra vez el anclaje en que estoy haciendo lo que estoy haciendo, en que no estoy perdida, en que no estoy mal, no estoy rota, no me pasa nada, simplemente me estoy conociendo, estoy indagando en mí para luego pues tenerme feliz de lo que sea que viene a verme la vida y que es lo que deseo que al final todas encontremos. Que al final eh, todas en nuestro entorno, en nuestro espacio, venimos también a poner luz a los demás. Entonces, bueno, muchas veces no sabemos que también es parte de nuestra misión. Y si estamos aquí, chicas, seguramente esa sea parte de nuestra misión. Es un chivata que os dejo aquí. El de poner luz a vuestro entorno y mejorar también o hacer ver a los demás que están viviendo quizás una vida pues en rutina o en un rol que no les toca, entonces estáis aquí por eso simplemente y que de alguna manera lo llevemos. Así que nada más.
muchísimas gracias por estar. No quiero entretener mucho más en esta tarde. Gracias por siempre acompañarme cuando hago algo y me encanta que estéis ahí dándome el apoyo y recibiendo también el mensaje y os animo a que lo compartáis, a que de alguna manera si algo os ha movido, que también pues, ese mensaje lo transmitamos a otras mujeres que estamos transmitiendo y que es parte de nuestra esencia femenina, que es el de despertarnos, el de hacernos ver que somos mucho más que el control, que tenemos mucha más vida por delante, que vivamos en coherencia con lo que realmente somos. Eso nos soporta muchísima paz y es lo que al final queremos con. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos seguimos viendo en estos entornos Venus, por un lado o por otro. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo. Chao.